Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, conversando, charlando, aprendiendo, todos los días con un invitado especializado en un tema. A veces temas jurídicos, otras veces temas de salud, otras veces temas de ciudad. Temas que queremos que les sirvan a ustedes, a la comunidad. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Parihueliando con vos, Natalia, parihueliando con vos, con cada uno de ustedes que nos acompaña todos los días. Como dice Natalia, este es el espacio de ustedes. Esta es la casa donde ustedes tienen una línea telefónica para que se puedan comunicar, para que se sienten aquí con nosotros, que nos ayuden a hacer esas preguntas para los temas especializados. Como les decía también Natalia, cada día los vamos cambiando. Hoy es un tema de ciudad, pero más bien para que no lo enfrasquemos en temas de ciudad, digamos de cultura ciudadana. Porque como buenos ciudadanos, o más bien para ejercer la ciudadanía, pues tenemos también unos compromisos con nuestra ciudad y con el medio ambiente. Y el tema de hoy es algo que de pronto ha evolucionado mucho en la década reciente y digamos que a finales de la primera década de 2000 se empezó a dar pues como mucho movimiento y mucha fuerza al tema del reciclaje. Resulta, Natalia, que antes en nuestra ciudad de pronto no teníamos tantos hábitos de reciclaje y de disposición de los residuos sólidos como de pronto ahorita se menciona de una forma más técnica. Antes decíamos, ¿qué vamos a hacer con la basura? Botemos la basura. No, nos decían, no, vamos a hacer la disposición final y vamos a enseñar a reciclar, y todo eso se ha apropiado mucho más las nuevas generaciones precisamente por el uso de las redes sociales, por acceso a la información en la internet, por ejemplo. Pero las generaciones anteriores, nuestras mamás, nuestras tías y nosotros mismos a veces no entendemos muy bien, bueno, si estamos separando ese material, ¿será que esto es para reciclar? Esto no es para reciclar. Esto lo guardo, esto a quién se lo entrego, esto lo echo en cuál de las bolsitas, en cuál de los recipientes, y por eso hoy nos queremos comprometer precisamente con el medio ambiente, con nuestra ciudad y con todos los procesos que nos ayudan a ser ciudadanos. Entonces, hoy en Parihueliando con Vos no se queden con las dudas. Vamos a aprender a reciclar y sobre todo hacerlo de manera consciente, no porque nos toque, sino porque de verdad debemos aportar ese granito de arena con nuestro planeta. Tenemos una línea telefónica, Natalia, donde nos pueden contactar los televidentes. Claro que sí, Andrés, al 268-6033. Ustedes también nos pueden contar qué están haciendo en sus casas, porque nosotros todos los días aprendemos de ustedes, sus tips ecológicos, qué están haciendo, cómo están reciclando. Eso es muy importante porque ahorita vamos a ver que a veces reciclamos, pero no limpiamos antes de reciclar los contenedores. Por ejemplo, el yogur, la leche, si los dejamos ahí, puede que pase muchísimo tiempo y entonces el material se contamina. Eso nos lo van a explicar en un momento. Entonces usted hablaba de algo muy importante que es nuestro planeta, pero yo también quisiera darle otra mirada. Nuestros recicladores tienen que ir todos los días a coger este material, entonces pensemos en ellos, por la dignidad de ellos, por el reconocimiento de unas personas que nos están sirviendo, aprendamos a reciclar. Entonces voy a llamar primero que todo a Orlando Arenas, él es director de la asociación A Reciclar. Él nos va a contar entonces qué están haciendo en esta fundación. Orlando, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Con esta asociación, Orlando, ¿cómo está? Y cuéntanos un poquito, entonces, bueno, mejor llamemos a nuestra invitada en este momento y ahorita nos cuenta de su asociación. Sí, señora. Nuestra otra invitada es Elizabeth Urrea, profesional ambiental, precisamente para darnos también desde la otra mirada, qué podemos hacer para mejorar el medio ambiente. Me gustó esa perspectiva, entonces, no solamente por el medio ambiente, no solo por el planeta, sino por la dignidad de nuestros recicladores. Me encantó, señorita Natalia. Entonces, siga usted, por favor. Bueno, Elizabeth, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Y ahora sí, entonces, empecemos. La asociación A Reciclar, ¿qué es? ¿Por qué empiece? Cuéntanos un poquito como de la historia. Muy rápido. Las organizaciones de recicladores, cuando se empiezan a cerrar los botaderos a cielo abierto y a funcionar los rellenos sanitarios, a los rellenos sanitarios los recicladores ya no iban a tener acceso, como sí lo tenían a los botaderos. Se empezó a trabajar entonces, desde en ese momento como entidad gestora, la Fundación Social, para que los recicladores fueran organizándose en cooperativas
para poder desde ahí gestionar el empleo y el ingreso, porque se empezó a ver un fenómeno que hasta ese momento no se conocía: el reciclador recorriendo las calles. Ese fenómeno, bueno, ya tiene 40, 50 años, pero hasta ahí nadie conocía un reciclador. Los recicladores permanecían en los botaderos. Había que organizarlos para que pudieran prestar el servicio. Y eso organizó toda una serie por todo el país de cooperativas de recicladores. En el año 92, en la Universidad Libre de Barranquilla, aparecen unos cuerpos de recicladores que entraron engañados por los celadores de la universidad y allá los asesinaron a golpes para traficar sus cuerpos y sus órganos con los estudiantes de medicina. Entonces ahí vimos que había un problema mucho más grave que el empleo y el ingreso. Había un problema de defensa de la vida y de la dignidad del reciclador. Y nos creamos las asociaciones de recicladores, la Asociación Nacional de Recicladores y 9 organizaciones regionales. En este caso, la Asociación de Recicladores de Antioquia, la Regional Antioquia de la Asociación Nacional. Desde el primer día que empezamos a trabajar, siempre había una pregunta muy en el aire: ¿por qué por su casa pasan 2 prestadores de servicio y no le pagan sino a uno? Porque por su casa pasa el carro de Empresas Varias, pero pasa también el reciclador. ¿Por qué no se le paga sino a Empresas Varias y no se le reconoce al reciclador que también está prestando el servicio? Entonces, ya eran 2 tareas muy serias. La una, defender la vida y la dignidad de los recicladores, y 2, conquistar que se le reconociera como prestador del servicio de aseo y se le pagara por ser prestador del servicio de aseo. Esa ha sido muy rápidamente la historia de la Asociación de Recicladores. A eso nos dedicamos. Este año estamos cumpliendo 25 años. 268-6033, 268-6033, para que nos llamen y para que aprovechen a nuestros invitados, porque nos pueden dar muy buenos los tipsitos de Natalia, como dice ella, esas orientaciones, recomendaciones, para que podamos hacer ese proceso como debe ser en nuestros hogares. 268-6033. Elizabeth, a nosotros nos gusta mucho aquí cuando nos cuentan estas historias como con tantos detalles. Precisamente vamos a hablar de lo que pasaba simultáneamente. Entonces, una cosa es la asociación como tal, que tiene ya 25 años, pero también algo alcanzamos a contar al principio del programa, un poquito en esa transformación de ese referente de botar la basura a desechar los residuos sólidos. ¿Cómo ha sido ese proceso para establecer si cada vez debemos ser más conscientes precisamente con la disposición final de esos residuos? ¿Por qué empezamos a hablar de no botar la basura, de no mezclar todos los elementos? Desde la parte ambiental, ¿cómo se fue dando esa evolución también? Pues bueno, antes toda la basura se iba aquí en Medellín al relleno, al botadero al aire libre en Moravia. Entonces, después de eso, después del cierre de ese botadero, porque era muy complejo que las personas recogieran el material allí, se abrió Curva de Rodas, que está ubicado en la autopista Medellín-Bogotá, más o menos en finales de la década pues, de 1900. Se cerró también porque terminó su vida útil. Para y se abrió aproximadamente, sí, señora. Se abrió más o menos a principios del 2000 lo que se llamó Parque Ambiental La Pradera, que hoy lastimosamente no es ni parque ni ambiental, hoy es relleno sanitario de La Pradera, y allí se disponen todos los residuos pues, que recoge la ruta de no aprovechables, que es la que realiza Empresas Varias. ¿Qué pasa cuando no separamos los residuos? Que todo se va para el relleno sanitario, porque tan pronto Empresas Varias recoge el material y lo mete dentro de su vehículo compactador, ya no se puede hacer nada. Con un paréntesis pequeñito, el compactador, nos explicaba Natalia, que es el vehículo que pasa por los hogares, ¿cierto? El carro de la basura que llamamos. El carro de la basura, es el compactador. Ese es el vehículo compactador. Entonces, tan pronto el material entra al vehículo, ya no hay nada que hacer. Ese material dentro del relleno sanitario se entierra. ¿Cuál es pues como la reflexión o el mensaje que queremos dar un poco es: separe en su casa el material reciclable del no reciclable? Enseguida hablamos un poco de eso, pero entréguele al reciclador de su zona el material reciclable, porque cuando Empresas Varias lo coge o la empresa de no aprovechables lo coge, ya no es posible. Pero cuando es la ruta de no aprovechables,
no es posible aprovecharlo y el reciclador perdería su ingreso económico, porque el reciclador, lo hemos hablado un poco con Orlando en algunas discusiones que hemos tenido, ningún reciclador es reciclador porque soy muy ambientalista. Pues por ahí derecho ellos contribuyen y hacen un beneficio ambiental, ¿cierto? Pero los recicladores son recicladores porque dentro de la basura encontraron el sustento para sus vidas. Sea X o Y, la destinación de ese dinero es el sustento de sus vidas y con lo que cumplen sus necesidades básicas, sean cuales sean, ¿cierto? Entonces, un poco la invitación es: dejemos de ver al reciclador como el feíto que pasa por el frente de nuestras casas. Hoy estamos en un proceso de formalización, de mejorarle sus condiciones de trabajo. Ellos hoy son prestadores de servicio público de aseo. Los que están dentro de Reciclar ya son prestadores de servicio público de aseo y estamos en un proceso muy bonito de formalización y de mostrarle a todo el mundo que el reciclador no solo es el feíto, como lo ven muchas veces, sino que ese es su oficio y es su real oficio y es el oficio con el que se ganan el sustento para sus vidas. Muy bien, Elizabeth. Tenemos que hacer una precisión. En varias tiene un carro compactador que pasa, bueno, tiene unas diferentes rutas, pero también entonces tiene la ruta recicladora, aquí lo hemos hablado en Pariboleando con Vos, y tiene también algunos puntos donde ustedes pueden llevar el plástico, el vidrio, el cartón para que lo reciclen allá. Entonces recordemos también ese punto. Orlando, en este trabajo que están haciendo ustedes con los recicladores, no solamente les están enseñando a reciclar, o también están haciendo otro trabajo donde ellos también se sientan dignos, donde ustedes les dan uniformes. ¿Cómo están trabajando como ese proceso con ellos? En todo el trabajo que se ha hecho con los recicladores, se logró que la Corte Constitucional reconociera y amparara los derechos de los recicladores. Amparó el derecho a la vida digna en conexividad con el del trabajo. Y ese derecho a la vida digna en conexividad con el del trabajo es una mesita de 3 patas. La primera es el acceso cierto y seguro al material. La segunda es el reconocimiento tarifario y la tercera es el crecimiento como empresario. Entonces, el trabajo que hemos hecho todo el tiempo con los recicladores, que lo hacíamos mucho antes de que existiera la tarifa, es que ayudarles y ayudarnos a formalizarnos como empresas de reciclaje. ¿Por qué? Porque los derechos de los recicladores son individuales, pero no existen en individual. La Corte Constitucional también fue clara en no existen derechos sin cumplimiento de deberes. Vamos a reconocer el derecho de los recicladores al acceso al material, pero tienen el deber de organizarse en empresas. ¿Para qué? Porque lo que se busca, y lo dice la Corte textualmente, es que los recicladores crezcan en el tiempo como empresarios autónomos de la basura. 268-6033, 268-6033. Hoy estamos parihueleando sobre cómo reciclar en casa, pero primordialmente en este segmento hemos tenido un muy buen contexto, no solamente de la transformación del oficio del reciclaje, sino de la conciencia ambiental, de dónde debemos tenerla de verdad para poderla aplicar en nuestros hogares. Tenemos llamada por la línea telefónica, insisto, 268-6033. Desde El Poblado nos llama Lucía Cardona. Lucía, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Muy buenas tardes, para felicitarlos por el excelente programa. Muchas gracias, Lucía. ¿Cómo le ha ido? Quiero hacer referencia a lo que están hablando, que yo vivo en una unidad residencial. Sí, señora. Y separaba residuos. Separaba. No, pues todavía separo, pero lo que yo quiero salir es de una duda, porque perfecto. Siempre se han separado lo que es residuos de comida, todo eso, pero yo pensé que eso se lo llevaba un carro aparte, y un día pregunté y me dijeron que no, que el carro de la basura se llevaba todo igual. Entonces yo dije, entonces ¿con qué fin hace uno separación de residuos? Sí, señora. Y de todo tipo pues de basuras. Uno siempre las separa, pero resulta que el mismo carro se lo lleva. Entonces, ¿con qué fin hace uno la separación? Sí, señora. Perfecto, Lucía. Vea, le agradecemos mucho esa pregunta, porque entonces usted nos va a dar pie aquí para desglosar muy bien ese tema en el programa. Entonces, más adelante nos van a dar algunas pautas, algunas recomendaciones de cómo reciclar. Pero su pregunta va un poquito más allá. Es de pronto cuáles son esos mitos alrededor de lo que pasa precisamente con esos residuos que nosotros ya no utilizamos. Como no le queremos responder a la carrera, le vamos a pedir que se quede ahí muy pendiente y que le respondamos después de unos mensajes institucionales. Entonces, ya saben, a Lucía le van a responder
responder en un minutico, pero también estén muy pendientes de la línea telefónica 268-6033 para que sigamos parihueleando después de unos mensajes institucionales. No se muevan de aquí, que ya seguimos parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y continuamos parihueleando con vos y estamos hablando de cómo reciclar en casa. Estamos parihueleando con Orlando Arenas, director de la Asociación A Reciclar, y Elizabeth Urrea, profesional ambiental. Antes del corte de mensajes institucionales, doña Lucía Cardona desde el Poblado nos decía: yo reciclo muy juiciosa, pero me he dado cuenta que el reciclaje y la bolsa también del compostaje o los elementos orgánicos, los residuos orgánicos, se van todos para el mismo lugar, entonces es como que no estoy haciendo nada. Y a mí me pasó una cosa parecida en la urbanización donde vivía. Yo reciclaba muy juiciosa y llegaba alguien, el señor de oficios varios, y juntaba todo. Entonces creo que ahí es importante la veeduría del ciudadano, de todos, para ir a decir: ojo, mucho cuidado, si estamos haciendo un proceso, que no nos lo desbaraten por otro lado. Orlando, entonces díganos, explíquenos muy bien ese paso a paso, porque reciclamos en la casa, las amas de casa, los niños lo están haciendo, porque en los colegios, en las instituciones educativas lo están haciendo, les están enseñando, y de pronto llega un camión y junta todo. Entonces, ¿qué debemos hacer para que esto no pase? Hay dos tipos de usuarios o suscriptores o clientes de la basura, como lo llamen. Y es las residencias abiertas, o sea, las casas que no están dentro de una unidad cerrada, y las casas que sí están dentro de una unidad cerrada. ¿Cuál sería la recomendación? Entre los muchos reconocimientos que se han hecho a los recicladores, te dice la misma Corte Constitucional que es el destinatario natural del material reciclable. Uno pregunta a alguien así desprevenidamente: ¿usted recicla? Y le contesta: sí. Y uno le dice: ¿y para qué recicla? Por el medio ambiente. Y normalmente, ¿quién se lo lleva? El reciclador. O sea, la gente ya tiene en su imaginario que ese material es del reciclador. Entonces uno le diría a las residencias abiertas: no lo ponga en el andén, no lo tire al andén, entrégueselo al reciclador, porque si lo pone en el andén, lo más seguro es que pasa el carro de la basura normalmente, y el carro de la basura no hace distinciones. Él levanta todas las bolsas y las tira al carro porque es su obligación levantarlas y tirarlas al carro. Es que no está haciendo nada que no sea su obligación. Entonces casi que es un asunto de pedirle a la gente: no le traslademos la responsabilidad a otro, hagámoslo nosotros mismos. Todo el mundo ve el reciclador y sabe a qué horas pasa, entréguele a él. Listo. Las viviendas que tienen conjunto cerrado deben tener un programa que se llama PMIRS, Plan de Manejo Integral de Residuos. Todas lo tienen que tener formulado y aprobado, y ahí debe decir claramente cuáles son las pautas en que se debe entregar y cómo se debe entregar. Entonces, ahí sí no me detendría yo, porque eso sí lo debe formular cada una de las unidades. Entonces, por ejemplo, doña Lucía decía: yo vivo en un conjunto residencial, ¿entendí? Sí, señor. El conjunto residencial tiene que tener el plan de manejo de residuos, y todos los vecinos, copropietarios, cohabitantes, irse con ese programa de manejo de residuos. Entonces, pero nosotros siempre queremos dejar el mensaje: el destinatario natural del material reciclable es el reciclador. El reciclador, la gente lo ve en la calle y no alcanza a dimensionar su nivel de pobreza. Un reciclador no alcanza ni siquiera un salario mínimo. Todo material que le entregamos al reciclador, le está completando esos 3 pesitos del mínimo. Elizabeth lo decía ahora: un reciclador no es ambientalista, él no sale a hacer cuentas de cuántos galones de gasolina se economizaron, o cuántos galones de agua. Él suma 1, 2, 3, 4 y sabe si ese día tiene para almorzar o no tiene para almorzar. Para él es netamente económico, que tiene un impacto ambiental, sí, claro, grandísimo, pero su pensamiento es económico, y casi que lo que le pedimos a la gente, a la ciudadanía, es: usted está cómodamente en su casa mientras una persona está al sol y al agua tratando de conseguir la comida. Ayudémosle a conseguir la comida. 268-6033, 268-6033. Entonces ya saben, no nos podemos quedar simplemente con que esa es responsabilidad de terceros. Aquí nos estamos tocando precisamente nosotros sobre esta situación. Y antes de darle paso precisamente a Elizabeth, yo quiero hacer algunas precisiones, porque sé que usted le va a complementar precisamente lo que nos decía Orlando. También, hoy el mensaje
mensaje debe ser clarísimo. Nosotros debemos contribuir con el reciclaje, ya sea también para darle algunas condiciones dignas a esas personas que reciclan en la calle, pero si de pronto esa situación no se da por cualquier razón, entonces una de las reflexiones que nos dejan es, si estamos en una unidad residencial, por ejemplo, o en algún edificio o en alguna oficina, entonces nosotros también somos responsables y podemos preguntarle a esa administración por el plan de manejo de los residuos sólidos. Entonces, si no conocemos nada al respecto, ya aquí en Parihueliando lo vimos, podemos preguntar para saber cómo podemos contribuir. Primera reflexión. Segundo, no lo dejemos pasar. Como nosotros mencionamos también anteriormente, Natalia, que no solamente nos vamos a quedar con la información, pues precisamente de esta asociación, pues también cuando mencionamos empresas varias, les contamos que existe la ruta Recicla, la implementación operativa y solución ambiental con la que el grupo En Varias, EPM, contribuye a alcanzar hasta el 25% el aprovechamiento precisamente de estos residuos sólidos. También ténganlo muy presente, ustedes buscan esta información sobre ruta Recicla y pueden averiguarlo en la línea amiga del aseo 444-5636. 444-5636 para que conozcan las rutas, los horarios, porque hay más de 4 rutas estipulados alrededor de la ciudad. Y finalmente, muy rapidito para que usted pueda continuar, Elizabeth, también importantísimo que tengamos presente que a partir de 2017 también fueron implementados los puntos naranja para que llevemos electrodomésticos y algunos otros elementos que no vamos a utilizar y que de pronto no debemos mezclar precisamente con los residuos sólidos u otros desechos que tenemos en nuestros hogares. También lo pueden buscar en la información de la línea 444-5636. Bueno, entonces, como ya he hablado tanto, les cuento que quedé con muchas ganas de cafecito y Elizabeth me va a perdonar entonces ahora sí para que le complemente lo que quiere decir. ¿Todos toman tinto o no? Eso ustedes conversan como bueno, se ganaron el tinto. Bueno, Natalia ni le pregunto. Claro que sí. Bueno, no, que un poco lo que quería complementarle a doña Lucía. El PEMIRS, pues cada administración lo debe gestionar, pero nosotros como asociación de recicladores también podemos hacer convenios con las administraciones para poner un reciclador en la zona que les recoja ese material reciclable y les podemos certificar la cantidad de residuos que nos entregan para poder, porque somos prestadores de servicio, entonces estamos en la disposición de, si nos buscan, si nos contactan, de ponerles un reciclador en sus unidades residenciales para que hagan la separación o para que le entreguen el material que separa los de oficios varios para que ese material llegue a ellos y mejore su ingreso económico. De la conversación que nos contaba ahorita o de la historia que nos contaba ahorita don Orlando, recordé entonces algo muy especial. Desde hace 12, 14 años, Toby, un reciclador en un barrio, se volvió el amigo de todo el mundo. Lleva en el mismo sector reciclando desde hace tanto tiempo. Pues Toby ahora, cuando llega a reciclar, lo que usted decía, él toca las puertas, la gente le tiene el reciclaje a él va organizando y este hombre ha podido entonces levantar no solo a sus hijos, sino también a sus nietos. Y yo creo que entonces aquí está como esta vida en comunidad. Vamos a parihuelear con el barrio La Florida, nos vamos para el barrio Florida Nueva y vamos a hablar con Nubia Moreno. Nubia, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, yo estoy muy atenta al programa porque me interesa mucho lo del reciclaje. Sí, He señora. visto que la labor que comentaba don Orlando se visualiza, pues, ¿cierto? Porque el reciclador viene uniformado, se siente muy estimulado. Sí. Yo pregunto, yo separo el vidrio, yo separo el papel, separo el plástico, yo utilizo una bolsa para cada cosa. Pregunto, sí. Sí, yo creo, doña Nubia, que tiene el televisor muy duro, le tiene que quitar todo el volumen al televisor porque entonces no nos podemos escuchar. También pienso, nos hacemos amigos del reciclador, yo los quiero mucho, les trato de ayudar. Traer un solo reciclador es difícil porque ya ellos nos conocen, les hacemos entrega del material, todo limpio, ¿cierto? Sí, lo que se necesita también es educar a la ciudadanía, que todas las personas respetemos y consideremos la dignidad del reciclador y también que ellos nos enseñen, porque ellos nos enseñan a reconocer el material que es de su utilidad. Doña Nubia, Sí. Muchísimas gracias. Perdón, ¿quería decir algo más? No, así bueno. está muy bien, estoy poniendo mucha atención a todo. Sí. Doña Nubia, muchísimas gracias y gracias a usted por tratar también a nuestros recicladores. Bueno, Orlando, ¿quiere? Claro que sí, adelante.
siempre sale la misma duda. Yo separo material, de pronto el reciclador no se lo lleva todo, de pronto no me lo recogió. Ahí también hay que hacer un llamado a la gente. Una cosa es el material reciclable por sus características físico-químicas y otra cosa es el material reciclable por sus características comerciales. Entonces, por ejemplo, una persona separa los vasitos de icopor, pasa el reciclador y no se los lleva, porque los vasitos de icopor no tienen comercialización. Entonces él no va a llevar en su carreta un material por el que nadie le va a pagar, porque obviamente deja de llevar material que sí le compraría. Entonces, decirle a la gente, venga, yo le enseño a reciclar es complejo, porque es que los materiales van subiendo y bajando dependiendo de los ciclos de comercialización. Si usted mira, en este momento, hoy 7 de mayo de 2019, estamos teniendo serias dificultades para comercializar el vidrio. El vidrio es 100% reciclable, pero en este momento hay serias dificultades para comercializarlo. Ustedes saben que esta empresa Peldar se fue de Envigado para Zipaquirá y pues su nuevo operador apenas sí se está tratando de acomodar. Entonces, claro, en ese tránsito, quienes vendemos material tenemos serias limitaciones para poder vender el vidrio. Nada raro que en este momento un reciclador le diga a usted, yo no me voy a llevar el vidrio porque no tengo quien me lo compre, y es un material 100% reciclable. Entonces, ahí es donde entran dos complementos importantes. Ahorita hablábamos de la ruta Recicla. Para nosotros la ruta Recicla ha tenido cierto factor de prevención, respetando mucho la labor de empresas varias en la ciudad y admirándola mucho. Pero obviamente sería decirnos una mentira si desconocemos que la ruta Recicla y el reciclador entran en disputa por el mismo material. Y que si uno pregunta, ¿quién lo necesita más, empresas varias o el reciclador? Pero entonces permítame, yo le pregunto aquí, si usted nos dice que el reciclador no se está llevando todo, porque no todo le sirve, porque no todo es comercial, y si es dentro de la labor social o el objeto social de empresas varias la disposición de todos esos residuos y que se está reciclando, entonces ahí cómo vamos a establecer. ¿Qué tal si nos explica eso? Pero entonces lo voy a dejar ahí un momentico, para que nos quede la reflexión, porque ustedes también necesitamos que nos llamen 268-6033 para que sepamos que nos van a responder, porque hoy estamos abiertos al aprendizaje. Lo importante es que a nosotros como usuarios pues nos quede el mensaje, debemos reciclar sí o sí. Bueno, pero ya sabemos cómo, lo van a explicar en unos minuticos aquí después de los mensajes institucionales. No se muevan de sus televisores, que ya seguimos parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y continuamos parihueleando con vos y estamos hablando de cómo reciclar en nuestra casa, y ya vamos a empezar con el paso a paso, qué es lo que tenemos que hacer nosotras amas de casa. Los jóvenes también tienen que estar reciclando, los niños ya lo están haciendo. Entonces vamos a empezar a revisar qué es lo que se hace con los materiales que tenemos en la casa y también incluso qué se puede hacer con el residuo orgánico. Estamos parihueleando con Orlando Arenas, director de la Asociación A Reciclar, y con Elizabeth Urrea, profesional ambiental. Y antes del corte de mensajes institucionales, Orlando nos estaba diciendo, bueno, hay que trabajar con Envarias porque no podemos seguir como trabajando unos para un lado, los recicladores para el otro. Entonces él va a terminar con su idea. Orlando. La asociación, como buena organización cooperativa, y teniendo en cuenta que el servicio público de aseo es un servicio en competencia, o sea, lo normal es que haya una competencia y que haya una concurrencia de muchos prestadores. Pero como buena organización cooperativa, yo creo que tenemos que creer más en la competencia que en la competencia. Lo que hay que buscar cuando se está hablando de un servicio de aseo, incluso de la basura como basura, no solamente del reciclaje, sino es que al usuario, al suscriptor, se le preste un servicio de muy buena calidad, porque de hecho es una exigencia legal. El servicio tiene que tener cobertura, calidad, continuidad e integralidad. Hay que prestar todo el servicio. Entonces, es muy importante que no se vea como que existe una disputa entre las organizaciones de recicladores y empresas varias. No, no existe una disputa, pero en la prestación del servicio podría llegarse a que las dos entidades se disputaran el mismo material. Entonces ahí es donde nosotros creemos, y empresas varias nos ha llamado y nosotros los hemos llamado, venga,
hagamos una competencia donde finalmente termine el suscriptor beneficiado y donde el reciclador no vea afectado su ingreso. Pero también hay que entenderlo, la actividad de aprovechamiento, o sea, la actividad de reciclaje existe hace 100 años, pero la actividad de aprovechamiento como parte del servicio de aseo empezó a existir en el año 2017. Tiene menos de 2 años, apenas nos estamos acomodando, apenas la estamos aprendiendo a hacer. Entonces el llamado es como que todas las entidades tenemos que trabajar por el suscriptor y por el reciclador, pero nos faltan muchos ajustes, estamos en una actividad muy nueva. 268-6033, 268-6033, y en unos minuticos vamos a seguir aquí recibiendo las llamadas telefónicas, porque si quisiera de una vez plantear, Natalia, ya está aquí, mejor dicho, todos los televidentes lo están esperando, y usted precisamente, Elizabeth, pues le vamos a delegar esa responsabilidad. Si no ha visto el programa, nuestro mejor amigo aquí en Parihueliando se llama Coquito. Entonces hoy vamos a hacer Coquito Recicla número 1. Okay. Vamos a hacer las pautas de reciclaje. Entonces, si usted puede empezar con esas pautas antes de que recibamos más llamadas telefónicas. Bueno, no, lo más importante de contarle a todos es que nos han dicho que tenemos que tener un montón de canecas para separar, y con la reducción de espacio que hoy hay en nuestras viviendas, eso no es necesario. Siempre hemos hablado de tener 2 recipientes, 2 bolsas, 2 canecas. Ahora en el mercado hay millones de canecas que tienen compartimientos. Tener 2, una en la que depositemos lo que no es reciclable y en la otra lo que depositemos lo que sí es reciclable. ¿Y ¿sí? qué no es reciclable? Lo que no es reciclable es lo que se le va a entregar al carro de la basura, y lo que es reciclable se le va a entregar al reciclador. Ahora, lo más importante, ¿qué es reciclable y qué no es reciclable? Entonces, el reciclable se divide en 5 grupos principales, que son generales: cartón, vidrio, plástico, papeles, y unos que nosotros denominamos los varios. ¿Los qué, perdón? Los varios. Varios. Sí. ¿Qué son los cartones? Entonces, todas las cajas donde nosotros nos mudamos y salieron cajas. Compramos un electrodoméstico y vino en una caja. Todo lo que sean cajas, ¿sí? Otros que nosotros denominamos plegadizas, que son, por decir algo, las cajitas de los remedios, de los cereales, de las cremas dentales, de las que son como delgaditas, que no están corrugadas como las cajas de cartón, sino que son delgadas. Esas también son reciclables. Los de Tetra Pak. ¿Qué es el Tetra Pak? Donde vienen los jugos, las leches, algunos licores. Esos son los denominados Tetra Pak, y Sí. también dentro de ese grupo de cartones. Pero aquí la importancia, ¿es importante enjuagarlos o no? Algunos sí, algunos no. Por decir algo, los de lácteos y cárnicos sí, porque se descomponen mucho más rápido y el olor es impresionante y deterioran un poco los materiales. De pronto los que tienen jugos o cosas así no es tan importante, porque esos no se descomponen tan fácil, aunque podría hacerse. Pero sobre todo la precisión que hacemos muchas veces es los de lácteos y cárnicos, porque son los que generan pues como mayor problemática de descomposición. Entonces, retomo, ese es el grupo de los cartones, ¿cierto? Hay otro grupo que es el de los vidrios. Ya pues Orlando comentó un poco la problemática que tenemos en este momento con el vidrio. Es todo lo que sea de botellas de cualquier color, no cerámica, no loza, no vidrio plano, no vidrio de seguridad, no lámparas. Sí pueden ser vasos, copas, envases también pueden ser. Pueden estar quebrados o no, no hay ningún problema en ello. Lo que pasa es que sí hay que tener cuidado cómo se lo entregamos al reciclador para que no se vaya a accidentar, pero se les puede entregar quebrado o sin quebrar. Sí, o sea, si se me quebró un vaso es que no es reciclable, no, si sigue siendo reciclable, eso es lo que se quebró. Entonces, ser Ponerlo en una precavidos un bolsita. poco eso, o envolverlo en algo para proteger al reciclador, pero no ha perdido su condición de reciclable. Tenemos también los papeles. Dentro de los papeles encontramos el que nosotros denominamos archivo, que son todos los papeles blancos, o sea, las hojas de resma, los cuadernos, los libros, los blogs, los arcoíris, los iris, que son los de colores, rayados, sin rayar, arrugados, sin arrugar, como sean, porque muchas veces nos han dicho que el papel no se puede arrugar, y es un mito. El no arrugar es
porque ocupa mucho más volumen, pero pues eso no le cambia las condiciones que esté arrugado o no. Puede estar arrugado, puede estar partido, puede estar como sea. Eso sí, que por decir algo no esté lleno de pintura, o que las artesanías que hacen en el colegio que lo llenan de lentejas o de arroces o de pintura o de no sé qué, esos papeles sí no nos sirven, ¿sí? Pero de resto los otros papeles sí, los periódicos que son pues las prensas y los directorios algunos. Sí, voy para Venga, la les vamos a hacer una Nos propuesta. vamos, sí. Ok. Vea, vamos en los papeles, nos faltan los varios, que si son varios Y deben los ser plásticos. muchos. Entonces Natalia tiene Y- llamada telefónica sí, para y que nos- enseguida continuemos. No, por y allá. otras muchas más preguntas, porque bueno, ¿qué pasa con los plásticos mojados? En fin, vamos entonces a San Javier con Diego Rendón. Diego, muy buenas tardes, parihueliando con vos. Muy buenas tardes para todos. Yo soy técnico de manejo de residuos hospitalarios y similares del SENA. Bueno, yo mi aporte que yo quiero hacer es el siguiente: culturizar a la ciudadanía de una buena segregación de los residuos, porque todos somos generadores desde la fuente. Es bastante complejo. Yo recomendaría pues de que la alcaldía y la gobernación debería hacer más énfasis en la cultura desde temprana edad, desde los colegios, desde las escuelas, con la finalidad de que separemos bien los residuos. Hay que recordar también que si nosotros no separamos los residuos, pues hay determinados residuos como el licopor y ciertos plásticos que al mezclarlos con residuos biodegradables y reciclables, pues entonces estos al llegar al punto final como lo es los rellenos sanitarios son los que nos están ocasionando la degradación del ecosistema por las respectivas emisiones de los gases que van a subir hacia la capa de ozono, ocasionando más abierto la capa de lo que ahora lo tenemos. Es por eso que nos estamos ocasionando que los rayos solares nos penetren con mayor intensidad, ocasionando cáncer en la piel. Entonces, es muy importante que la gobernación, la alcaldía, presidencia haga mucho más énfasis en la segregación adecuada de los residuos. Don Diego, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros y por ser tan claro con su mensaje. Le comentamos cuando empezamos a hablar y a reunirnos sobre el programa, decíamos, pero creemos que ya todo el mundo sabe reciclar, y todavía creemos que este mensaje hay que seguirlo diciendo, hay que seguir sembrando esta conciencia. Muchas gracias. Terminamos entonces con el reciclaje, Orlando. Con respecto a lo que comentaba la persona que llamó, Don Diego. Don Diego, don sí. Diego, sí lo hay. Si uno mira, por ejemplo, desde la Gobernación de Antioquia, está la ordenanza de basura cero, donde se está buscando que en el transcurso de los próximos años se aproveche el 80% del material orgánico e inorgánico, es decir, lo que hoy es basura, lo que se pudre, que también se pueda aprovechar, y que solamente se lleve a enterramiento máximo un 20% de los residuos. Ojalá logremos llegar allá. Lo que pasa es que obviamente las tecnologías son muy costosas. Tenemos que entender que ni las gobernaciones ni las alcaldías tienen recursos ilimitados. O sea, en cada presupuesto y en cada vigencia de año van aportando unos recursos para que se logren esas tareas. Ojalá lográramos llegar allá. Lo que se busca es que se entierre lo mínimo, que lo último que se haga sea enterrar. Es que hoy funcionamos al revés. Lo primero que hacemos es enterrar. Se recicla un poquito. Es que en este momento el material reciclable que los recicladores le arañan a la basura se mueve entre el 12 y el 17% de la basura, del total de basuras, según la ciudad. Y Medellín va muy adelantada, porque hay que reconocer que hay muy buen trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Secretaría de Servicios Públicos. Por eso somos de las ciudades que va relativamente altica en cifras. Vamos por el 16, 17%. Pero es el 17% del 100%. Lo demás se está enterrando. La gobernación está muy empeñada en que logremos llegar al 80-20, que rescatemos el 80 y solamente enterremos el 20. Cuando uno mira en ya los 3 o más años de gobernación, los niveles de avance son muy bajitos. ¿Porque no saben hacer el trabajo? No, porque las tecnologías son muy costosas, porque el departamento es muy grande, porque todavía nos falta educar a la gente. Yo creo que ese 80-20
la generación nuestra, que ya estamos viejitos, difícilmente lo va a ver. Ojalá lo vea la generación siguiente, pero los esfuerzos públicos sí se han hecho. Lo que pasa es que se hacen hasta donde alcanzan los recursos económicos. Tenemos a Elizabeth en puntos suspensivos porque no nos ha terminado de contar cómo reciclar, pero todavía nos queda otro ratico para parihuelear con vos. Volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Y efectivamente, con vos es que queremos hablar, con vos es que queremos tener muy claro este mensaje, cómo reciclar en casa. Hoy parihueleamos de todo y parihueleamos de ciudad, pero sobre todo de ejercer nuestra cultura ciudadana. Entonces ya saben que con este contexto que teníamos en el segmento anterior, pues vamos a avanzar con Elizabeth Urrea, profesional ambiental, y con Orlando Arenas, director de la asociación A Reciclar. Resulta que Elizabeth nos estaba contando de pronto esas pautas para hacer el reciclaje, cómo lo debemos hacer en nuestros hogares. Entonces ya habíamos establecido que debemos separar, simplemente, por aquí escuché una frasecita, usted me dirá, me corrige, lo que se pudre de lo que no, lo que se descompone de lo que no se descompone. Entonces esa es la primera pauta, en una bolsita, en un recipiente, lo que se descompone. Lo que no se descompone, entonces tiene diferentes grupos. A ver, para que eso lo repite rápidamente y avanzamos con los dos que le faltan, ¿le parece? Habíamos hablado pues como rápidamente de los cartones, de los papeles, de los vidrios, y vamos a empezar los plásticos. Los plásticos tienen todas las características que ustedes se puedan imaginar. ¿Cuáles son como las condiciones que nosotros les damos para que lo hagan? Primero son las bolsas de alimentos, preferiblemente que no contengan alimentos líquidos porque son los que más pues se degradan más fácil. Entonces, que la bolsa del arroz, del azúcar, ¿de qué? Donde viene de los frijoles, de los granos, lentejas, exacto. Todas esas bolsas son reciclables. Las que nos dan en los supermercados, donde nos empacan las cosas que compramos en cualquier lugar, todas esas bolsitas son reciclables. Sí. Hay un problema con todo lo de cárnicos, que ya te lo he mencionado mucho, entonces salchichas, carnes frías, todos estos leches o de los quesitos de estos, generalmente no pueden reciclarse porque vienen con mucha grasa, vienen ya demasiado contaminados, entonces es preferible sacarlos con lo que se descompone. O sea, que no se pueden ni jugar, no. Si se juegan no sirven tampoco. No. De pronto la bolsa de leche sí, pero lo que es quesitos, pues quesos, cárnicos, carnes frías, estos, con los residuos de comida, con los residuos no reciclables, ¿sí? También hay otros que son los de pastas y los de confitería, los paquetes de papitas, todos los metalizados, plásticos metalizados. Lo que llamamos los mecatos. Los mecatos, que el bombombum, que el no sé qué, que los confites, todos estos que son como de mecato, todos estos plásticos tampoco son reciclables, un poco por lo que ahorita mencionó Orlando. Sus características físico-químicas sí lo son, pero no son comercializables. Y en el trance con el reciclador todo tiene un valor económico, entonces deben ser comercializables para poder aprovecharlos, ¿sí? Eso en cuanto a bolsas, porque también hay residuos plásticos que no son bolsas, por decir algo, sillas, el tarro de la crema de manos, del champú, la coquita de la mantequilla, del lavaplatos, el tarrito de la gaseosa, el tarrito donde vino un jugo, todos estos tarros plásticos, todos son reciclables. Y nosotros los denominamos pasta, porque son como una pasta. Entonces, todos estos que son plásticos rígidos son reciclables, ¿sí? Y la línea de los varios no son tantos como tú me decías. En los plásticos están las botellas de aceite. Sí, también son reciclables. Sí se puede reciclar, sí. Se deja tapadito. Bueno, bien ¿y el tapadito. aceite se les entrega a ellos o no? No, nosotros no recibimos aceite. Muy bien. Hay otras empresas que ya son especializadas en la recuperación de aceites. Y en el tema ya de los
Los varios son elementos que no tanto son para reintroducir a un ciclo productivo como todos estos, porque nosotros terminamos vendiendo a la industria para aprovecharlos, sino que se usan para reuso. ¿Cómo que para reuso? Por decir algo, el palo de la escoba, entonces se me dañó la escoba y me quedó el palo, entonces este palito nosotros se lo vendemos a alguien que lo organiza y en ese palito vuelve a montar otra escoba o un recogedor o otros elementos, entonces no tanto son de aprovechamiento sino de reuso. Denos más ideas, porque yo, así como el palo de la escoba, sí, El palo de la escoba, están las cubetas de huevo, pero las de 30, porque las que son de 12 huevitos no nos sirven tanto. ¿Por qué? Porque lo mismo, son para reuso. Entonces no las compran de galpones para volver a empacar huevos, o no las compran de muchos supermercados, que uno va, o a la tienda de barrio, que uno va y compra 15 huevitos, entonces te lo empacan como en unas cubetas partidas. Para eso las usan, para reuso, ¿sí? Hay otros que nosotros llamamos los bocones. Los bocones son estos tarros de vidrio que son como grandes, de boca ancha, como donde hay salsas o conservas, no sé. Estos tarros nosotros también los denominamos bocones y también se compran y se venden para reuso. Esos son los varios. Bueno, ¿y qué pasa con la ropa? Yo creo que aquí tenemos la tradición de lo que no nos sirve le sirve a mi hermanita o a mi primita. Gracias a Dios empezamos como a reciclar con la ropa y no es tanto como que botamos y botamos como en otros países. Sin embargo, a veces llega un punto en que, digamos, los calzones no se pueden regalar, o una ropa que está demasiado dañada. Entonces, ¿qué se hace con la ropa que está en mal estado? Los textiles como tal no son reciclables, ni acá ni en ninguna otra parte del mundo. Hay gente que deja, como dice usted, de pronto algunas prendas de ropa en relativo buen estado, se las puede entregar al reciclador y con toda seguridad él les va a dar un uso. Pero ese uso no es comercial, la utilizará para ponérsela, para regalársela a alguien, no sé qué, o sea, reciclable no es. Que uno lo puede poner con el material reciclable y que seguramente el reciclador le encontrará alguna utilidad, sí, con toda seguridad le encontrará la utilidad, pero en principio no es material reciclable. Bueno, damas y caballeros, ya nos queda muy poquito de programa, todavía tenemos pendiente una información que hay que compartir para que los puedan contactar, pero antes de eso, pues yo creo que los televidentes como yo nos quedamos con una duda, y es, listo, ya sabemos, lo que se descompone para un lado, lo que no, se separa, pero entonces lo echamos todo junto o separamos también paqueticos. Eso también es muy importante, usted sabe que estamos en televisión y lo que le digamos, eso es lo que vamos a hacer. No, la idea es que sea todo junto. O sea, la labor del ciudadano es mezclar lo reciclable, cartón, plástico, vidrio, todo junto, ¿sí? Que ya el reciclador, su tarea es separar especializadamente lo que le compran o lo que se puede aprovechar. Entonces, no es tener 5 bolsas con 5 materiales diferentes, no, es tener una sola bolsa, un solo recipiente con lo reciclable, mezclado. Ahí viene la precisión que tú hacías ahora, y es limpio y seco para que los otros materiales no se contaminen. Por decir algo, un tarro con leche, si le cae al papel, lo contamina y pierde su valor comercial. Entonces, tratar, sí, de limpio y seco para mejorarle la calidad de los otros materiales. Yo me di cuenta entonces que hay un contenedor donde no se puede reciclar, pero entonces estábamos mezclando lo orgánico con servilletas, con de pronto los plásticos de los cárnicos o de la leche. El llamado también es porque muchas personas ya están haciendo el compostaje y están dejando lo orgánico aparte en una coquita. Entonces, si usted lo está haciendo, pues sígalo haciendo. Si está dejando los frutos y los está dejando secar, sígalo haciendo, porque obviamente eso nos está sirviendo. Orlando, una conclusión para terminar el programa. Hay una frase de Mario Benedetti que a mí me gusta mucho, que dice que siempre habla de los recicladores. Yo no sé si me salí del tema y hablé mucho menos de reciclaje que de recicladores. Y Mario Benedetti siempre habla de la pobreza y te dice, y está la dignidad de la pobreza que se lleva inscripta en el pellejo y permite enfrentar sin más señales la entrañable mirada del espejo.
Pero hay otras dignidades que no suelen andar de boca en boca, aunque recorran todas las edades y toda la vergüenza que no es poca. La dignidad de la naturaleza, que de tan cuerda nos parece loca. Elizabeth, y muy rápidamente, porque necesitamos también resolverle las inquietudes a los televidentes. Un reciclador llamó que él quería precisamente saber más información de dónde puede acudir, porque quiere estar organizado, él considera que muchas veces no obtiene esas condiciones dignas para trabajar. Línea telefónica de contacto, ¿dónde puede acudir? Muy rapidito, porque ahora sí nos sacaron del aire. Nosotros estamos ubicados en el barrio Colombia, en la calle 26, número 4427, y nos pueden encontrar en el teléfono 513-5101. Bueno, Orlando Arenas, director Asociación a Reciclar, Elizabeth Urrea, profesional ambiental, muchas gracias por parihueliar con nosotros. A todos ustedes, gracias por reciclar, gracias por estar con nosotros de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Y recuerden, cuando les digan, ¿ustedes qué ven? Ustedes dicen, yo veo Telemedellín. Chao, chao.